O sea, no es que cante bien, pero mínimo me daba para mis chicles lo de la cantada. Pero ya en la vida profesional, nunca yo generaba ingresos de forma independiente. Yo había sido empleado de oficina toda mi vida. Un buen día llegan y me despiden y me liquidan como Dios manda, y a partir justamente de ese despido es que yo ya me dedico 100% a hacer cultura financiera como emprendedor. Pero para mí las dos cosas más importantes en ese momento era que sí traía yo pues mis préstamos ahí bajo el brazo, que estaban bastante cuantiosos, y por el otro lado pues toda la vida yo había tenido una prestación de seguro de gastos médicos mayores, de seguro de vida, y entonces llega ese momento que ahí yo, pudiendo haber contratado por mi cuenta algunos productos adicionales que justamente son como estas conexiones que cuando te despiden tú te puedes llevar esos seguros, pues me valió gorro, también hay que decirlo. Y la bronca en mi caso fue, por un lado, ok, yo no quiero tener estas deudas de manera inmediata, las liquidé, y entonces pues le bajé un buen cacho a mi liquidación por esta ansiedad que me daba de no poderme después organizar. Y por el otro lado, lo que me urgía era tener un seguro de gastos médicos mayores, porque ahora yo era dueño 100% de mi destino, ¿no? Ya no iba a haber una quincena. Si me enfermaba, ya no iba a haber gastos médicos del patrón, ni el IMSS, ni el seguro de vida, ni nada. Para mí ese momento fue muy clave de decir, ok, pues lo primero que yo tengo que hacer es cero deudas y tener protección, porque en caso de que algo me suceda, pues yo ya no voy a poder seguir operando mi negocio. O sea, me quedo sin dinero porque todo lo voy a tener que dirigir a pagarme la hospitalización, lo que sea. Y por el otro lado, pues si yo me quedo un mes convaleciente, además de que estoy generando gastos, lo que sucede es que al ser independiente no estoy generando ingresos. Entonces imagínate el desbalance tan grande que puede venir a representar en la vida de cualquier emprendedor una enfermedad, porque hay enfermedades que pueden llegar a ser millonarias y no es exageración. Simplemente en promedio los costos ahorita de atender casos de coronavirus, ya ha habido personas que se han echado $1,000,000, ha habido personas que se han echado $500,000, más o menos, etcétera, etcétera. Para mí esa fue la primera experiencia como independiente a la que me enfrenté como una preocupación que tuve que resolver de inmediato, y súmale que me iba a dedicar a hablar del tema de finanzas personales, de planeación, estabilidad y todo. Era lo mínimo indispensable con lo que podía iniciar mi vida como consejero financiero. Lo primero, que de hecho a mí me costaba muchísimo trabajo, yo era malísimo para generar ingresos extras, salvo cuando me dedicaba, que estaba antes de la universidad y cantaba en un grupo musical, y entonces pues por eso me pagaban en fiestas, bodas, 15 años, etcétera, etcétera. Ahí sí, ¿no? No es que cante bien, pero mínimo me daba para mis chicles lo de la cantada. Pero ya en la vida profesional nunca yo generaba ingresos de forma independiente. Eso es lo primero que yo les diría a quienes hoy cuentan con la fortuna de tener una chamba fija. Es maravilloso. O sea, lo negativo es que caigamos en esta zona de demasiada comodidad y tranquilidad, en donde yo nada más dependo de esa quincena, de esas prestaciones, y me olvido que hay un mundo allá afuera que puedo yo estar generando algún ingreso adicional. Yo siempre les digo que si una vela se te apaga, la otra te quede encendida. Eso te va a hacer una gran diferencia, porque al menos ya sabes que hay un ingreso constante que va a estar goteando. La liquidación, en el caso de quienes tienen la fortuna de que los liquiden, no es un aguinaldo, no es un premio que te ganaste, es dinero que te están dando para que justamente mantengas la estabilidad el mayor tiempo posible en lo que encuentras de dónde sacar recursos. Hay que tener bien claro eso. No hay que buscar, pues me voy a ir de vacaciones, voy a cambiar el carro. Cabeza fría, importantísimo empezar a hacer un presupuesto. En este caso, acuérdense, ya no va a haber otra quincena, ya no va a haber vales de despensa, ya no va a haber vale de gasolina o de comida o de lo que quiera que les den como prestaciones. Por lo tanto, me toca empezar a organizar mis propias finanzas. Si se van a aventar, si dicen, ahora sí es el momento de cumplir mi gran sueño de ser independiente, está bien, pero primero apartan, aseguran y programan los gastos básicos indispensables de la casa: renta, alimentación,
transporte, servicios, al menos por un lapso, idealmente 6 meses, digo, si nos diera para tanto, y si no, pues hasta donde topemos, ¿no? O sea, lo más que podamos cubrir. Y ahora sí, pues si yo tengo mi sueño de ser independiente, ya veo de cuánto dispongo. Y tampoco se queden el resto de su vida, según ustedes, ahorrando. Bueno, voy a ahorrar y ya ahora para cuando ya tenga el ahorro me voy. Mentira, ni hacemos nada. O sea, si sí van a ahorrar, neta, ahorren. ¿Cuándo es el mejor momento? Pues es un universo muy distinto, por eso se llaman finanzas personales, porque cada persona va a manejar sus finanzas con base en la edad que tienes, en los compromisos financieros que estás en este momento cubriendo, si estás casado, si estás soltero, si tienes 2 hijos, si no tienes hijos pero tienes perrijos, si tus papás dependen de ti, si tus papás no dependen de ti, pero vives con ellos tranquilamente y te vale gorro que se acabe el mundo. Todo eso son cosas que se tienen que analizar de manera particular y eso nos va a dar mucha claridad de cuál es el siguiente paso que debemos tomar. Como consejo de vida financiera, hay que tener mucho cuidado con quien te pide que le prestes dinero. Eso es sumamente importante que lo tengamos claro. Hay que siempre estar muy alertas cuando alguien te pide prestado. ¿Quién es esa persona? ¿Cuál es el objetivo de ese recurso que te están a ti pidiendo? Piénsenlo muy bien. Todo lo que los comprometa, los vaya a meter en un problema, evítenlo. No comprometas tu estabilidad por salvar la estabilidad del otro. Esa es la clave, o sea, yo creo que ese es como el principio más sencillo para explicarlo, porque acuérdense que a veces ni siquiera va a ser porque el otro no quiera o porque sea un baquetón. Que hay mucha gente que es bien mendiga, mala paga, pero va a haber otros que genuinamente va a llegar una desgracia a su vida justo en el momento en el que le tocaba pagarte y que no va a poder realmente, y entonces, pues, ¿para qué tú solito te comprometes a algo que es incierto? Al final, no sabemos qué va a pasar del otro lado, eso es importante decirlo. Igual, pues consideren muchísimo cuando les pidan firmar como aval en una deuda, piénsenlo súper bien, no les voy a decir si sí o si no, analícenlo. El problema que a mí financieramente me pueda generar, el desbalance que eso pueda representar en mi vida presente y futura, eso es lo que tenemos que cuidar bastante y con base en eso ustedes decidan si están dispuestos a ir al 100% con la misma responsabilidad que esa persona en el pago de la deuda, porque el día que se retrase porque no puede, no quiere pagar, ustedes comparten completamente la misma obligación de pagar esa deuda.